muy grande. Ya no tanto, ya no tanto. Yo en ese sentido soy optimista. No hay trabajo, no podemos emprender porque es un momento difícil y tampoco podemos generar una empresa porque también los bancos no te generan préstamos. No, los bancos nunca dan dinero a las startups, o sea que de verdad ni preguntéis. ¿Qué hacemos? Si no podemos ir a un trabajo estable, porque no lo hay ahora mismo en el mercado, está difícil. Está complicado. Emprender es muy difícil y generar una empresa con fondo de bancos o de business angels es muy difícil. ¿Qué hacemos? Es difícil, no es imposible, ¿de acuerdo? Lo primero, yo creo que sí que es un buen momento para emprender la crisis. No he dicho en ningún momento que no lo sea. Yo creo que es muy buen momento para emprender porque todos los demás están pendientes de otras cosas, están con problemas, van a cerrar, no están atentos. Es muy buen momento para hacerse un hueco sin recursos y siendo nadie. ¿De acuerdo? Yo quiero pensar que cuando salgamos de la crisis y literalmente la gente empiece a invertir otra vez fuertemente en software, ya se está viendo. Ha habido parálisis los 6 primeros meses, pero ahora todas las empresas que estamos en el mercado detectamos que el miedo paralizante a la inversión y es que voy a cerrar ya ha pasado. Ya la gente dice que las cosas están jodidas, pero tengo que volver a pensar en el futuro. Por lo tanto, se está reactivando un poco la inversión. Depende del sector en el que te muevas. Es muy buen momento para emprender, en mi opinión. El empleo está jodido, desde luego, pero vamos, yo creo que ahora, ya emprendiendo sin necesidad de financiación o para buscar financiación, no es mal momento. También los business angels y venture capital está volviéndose a activar bastante ahora. Por lo menos eso también es lo que a mí me ha dado la impresión. A mí me han llamado esta semana 3 personas para invertir en nuestra empresa. ¿Vale? Es inconcebible. Yo es que ya llevo mucho trabajo hecho. Ya os digo, que Iretsu y ese ya hemos aparecido bastante en los de Force Inversores y nos llaman. Pero yo creo que eso es un síntoma de que se ha reactivado. Es decir, es difícil, pero no imposible. ¿Correcto? Entonces, yo creo que es momento para emprender y yo sí que os animaría en ese sentido, considerando que es muy complicado. ¿Verdad? Si tenéis buenos proyectos, encantado. Yo encantado. Y bueno, y nosotros sí que vamos a fichar gente a partir de ahora, o sea que el empleo estable tampoco es tan complicado. Nosotros en principio vamos a empezar a fichar a gente en breve. Bueno, luego lo de pensar globalmente, esto es un lema de los de globalización. Esto yo lo que quiero decir es lo difícil que es mantener armonizar el largo plazo y el corto plazo en una empresa. Es decir, preocuparme de lo que estoy haciendo esta semana y la semana que viene, de tener dinero en la caja y preocuparme de que estoy yendo en la dirección a futuro de lo que yo quiero ser de mayor. Es muy fácil que el largo plazo se coma al corto plazo y no llegue nunca a esa visión porque no me he preocupado del día a día, y es muy fácil que el corto plazo se coma al largo plazo y acabe siendo un bazar o algo que no quería ser. Mantener el equilibrio entre lo que quiero llegar a ser y lo que tengo que hacer ahora mismo es complicado y yo creo que es muy importante, no es algo a lo que está bastante atento. Luego, por último, esto es casi un chiste, esto me lo dijo un profesor de instituto de empresa, es un experto en finanzas muy reputado, que él sabe muchísimo y dice que la decisión lógica desde un punto de vista financiero de emprender es no emprender, que es absurdo. Nos decía ante los del concurso de Spinman, decía, no, vosotros sois la flor y nata, esto es fantástico, pero es que estáis locos, os creéis que conocéis el futuro. Una persona que emprende, no en todos los ámbitos, pero cuando emprendes con algo, con un poco más de visión, es creerte que sabes dónde va a estar el mercado en todos los años, que lo que tú ofreces va a tener sentido para ello. Entonces, yo creo que es importante que os creáis que conocéis el futuro, si no, no vais a arrancar. Evidentemente nadie tiene una bola de cristal para saberlo, pero esto es una especie de rareza que tenemos los emprendedores, que tenemos una especie de fe ciega. Esto es un acto de fe, de que creemos que sabemos que va a funcionar lo que hacemos, ¿no? Un poco como nota positiva, que es casi una enajenación emprender, ¿no? Tal y como lo pinto, pero bueno, es que tiene algo de enajenación, en mi opinión. O sea, yo he sido muy negativo, siempre me sale muy negativa estas cosas. Yo os lo digo en serio, pero es que para lo demás ya está el Instituto Ideas y un montón de gente que os anima a emprender y tal. O sea, mi experiencia, yo he ganado dinero emprendiendo, y espero ganar muchísimo más dinero, en serio. O sea, yo espero ganar barbaridades de dinero emprendiendo. Pero mi experiencia es que es muy complicado y es mejor fijarse en los puntos negros para evitar pisar charcos, ¿vale? Que es lo que muchas veces pasa y es un sufrimiento que yo creo que es evitable, y ahora que se emprenda con más garantías, con mejor calidad y que creemos empresas mejores y más sostenibles, que más falta le hace para crear empleo estable y esas cosas, que no haya sectores industriales de cartón piedra, que dijo el otro día el presidente del gobierno, ¿no? Que al primer bluff se caen porque no tienen nada detrás, ¿de acuerdo? Esto es importante que la cultura de emprendimiento que parece que se empieza a generar en España tenga bases sólidas y realistas, ¿no? En esto muchos países nos llevan ya mucho adelantado, nosotros yo creo que está funcionando muy bien, pero ha habido un exceso de, no sé, se ha generado demasiado entusiasmo, demasiada facilidad y oye, no es fácil emprender, ¿no? El gritty entrepreneur, el entrepreneur duro, el tío que se sabe foguear es muy necesario porque los buenos tiempos se acabaron y no van a volver. Eso es así. ¿Hay alguna pregunta más? Yo si no, de verdad que soy una persona optimista, pero... ¿Alguna pregunta más? Una empresa de domótica aquí en Valencia. Ese fue, pues, mis primeros pasos. Entonces me junté con otro socio y
la primera cuestión que nos planteamos es, ¿hacemos un plan de negocio? Le pregunté yo a mi compañero y él me dice, no. Y yo, pues no. Esa fue la super reflexión que hicimos sobre el plan, ¿vale? Duró 5 minutos y no se ha vuelto a hablar de esto hace 2 años, ¿vale? Vale, ahora recientemente pues ya me estoy metiendo un poco en temas de internet y quiero emprender y también me he juntado con otra gente y ha surgido otra vez la misma pregunta. ¿Hacemos un plan de negocio? Y la respuesta ha sido sí. Entonces me he quedado así, bueno, oye, ¿qué pasa? ¿Estoy evolucionando o qué? ¿Vale? Vale, entonces, mi idea sobre el plan de negocio es que hay que hacer como 2 planes de negocio. Uno que sería para ti, para ser realista, y otro que es el que vas a enseñar al Business Angel. Entonces, yo al Business Angel no le puedo hacer una visión pesimista de mis beneficios. Porque ¿qué va a pasar? Que el Business Angel tiene 10 proyectos delante de él. Si el mío es el más pesimista de todos, pues el mío, ¡pum!, a la basura directamente. ¿Vale? Entonces, evidentemente todos exageramos, sí, pero ¿y el Business Angel sabe que estamos exagerando? Sí, pero eso no quita que vamos a hacer la previsión que has puesto un ejemplo muy claro. Dice, este mes vendemos 3, el próximo 6 y el próximo 50. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí me tienes que dar un poco la razón y decir que sí, que yo sobre papel tengo que poner eso, aunque yo mismo no me lo crea. Gracias. Estoy parcialmente de acuerdo contigo. Es un tema que además me viene bastante reciente porque pasa por ese proceso de qué escenario pongo. Tengo una hoja Excel fantástica, no, bueno, cambio el número, y no termino el numérico, cambio otro número, estoy en este mes pagando mi TV. Eso pasa. Yo creo que de cara internamente tienes que ser lo más pesimista posible y de cara al business angel tienes que ser realista. No te pases nunca de optimismo porque te vas a crear un problema muy serio y es que vas a tener que cumplir. Porque, bueno, te va a hacer firmar el business angel y cuando no lo cumplas vas a tener problemas cuando le hagamos unas cláusulas X. Bueno, simplemente si el business angel no es listo y no damos unas cláusulas X, vas a pagar contigo y vas a tener problemas de una forma u otra. Yo termino que sea realista, tirando al pesimismo de cara al business angel para luego, si es posible, superar sus expectativas, que internamente seas bastante pesimista. Y además, que si tu plan de negocio con un escenario moderadamente pesimista no es bastante interesante, no es lo suficientemente interesante, gracias, es que yo sí me oigo, no es lo suficientemente interesante como para un business angel, no te metas. Es decir, si tu versión razonablemente pesimista, no dices, es razonablemente pesimista, pero oye, me merece la pena, no te metas. ¿Vale? Porque si siendo razonablemente pesimista, ¿qué es lo que te va a pasar? No te merece la pena, no te metas. Ya, pero cuando vas a la caza y búsqueda de subvenciones, es que tienes un poco que venderte, ¿no? No sé, a lo mejor tú estás en otro mundo, no sé. Las subvenciones son otra historia. En el mundo hay 2 clases de dinero, el que es de alguien y el que no es de nadie. ¿Vale? El que es de alguien lo mira todo y el que no es de nadie, como las subvenciones, es muchísimo más fácil de conseguir. Las subvenciones son fantásticas, ¿de acuerdo? Por supuesto, por supuesto. Y yo también creo eso, pero bueno, estoy hablando desde un punto de vista práctico. Se actúa como si no fuese de nadie, evidentemente es de todos. Pero las subvenciones son maquillaje que tienes que presentar a tu plan de negocio para que te las den. Entonces, tal y como ellos quieren. En cierto modo me estás diciendo que haga un plan de negocios para subvenciones, un plan de negocios para Business Angel y otro para mí, con los números más negativos del mundo. Te estoy diciendo que hagas un plan de negocio para cada subvención, un plan de negocio para cada Business Angel y varios planes de negocio para ti. Con diferentes escenarios. Lo que pasa es que, claro, esto se parametriza, no tienes que hacerlo desde cero. ¿Y todo eso has hecho tú en tu caso concreto? Tengo unas 34 versiones del plan de negocio. Sí, un plan de negocio más de 60 páginas con una Excel que da miedo. Sí, es. Pero hay una cosa, 60 páginas, y cuando ves que realmente el mercado cambia, como comentas que te había pasado, porque a mí en Arpamendos ha pasado unas 3 veces, he empezado a hacer plan de negocio 3 veces. Para bien, Héctor, para bien. Y cada vez que he cambiado, cambias un poco la orientación y se va a la mierda todo. Y dices, ay, vuelvo a estar sin plan de negocio, ¿vale? Sí, sucede. Y entonces... Es mucho mejor que ejecutar un plan de negocio que no tiene al sentido. final he llegado a la conclusión de el plan de negocio es muy necesario, pero lo que es imprescindible es que tenga un objetivo a 90 días y que no me quede sin dinero en 9 meses. Bien, sí, desde luego. Vamos a ver, el plan de negocio no significa que se vaya a cumplir financieramente, porque no se va a cumplir. El plan de negocio es para obligarte a responder a ciertas preguntas y demostrar que existe un modelo de negocio viable en torno a tu idea. Es decir, que existe a partir de tu idea una forma de generar dinero sostenible. Para eso es el plan de negocio. Si no eres capaz de mostrar eso con un plan de negocio que es papel, no lo empieces. Y equivocarte en papel es muchísimo más barato que equivocarte de verdad.
Pero es recomiendas sorprendentemente más barato. tener 60 páginas porque hay de todo por ahí. Por ejemplo, en un Yo post de recomiendo tener las Encinar. páginas que necesites, por supuesto. Hay planes de negocio muy superiores. En ciertos sectores, en informática somos un poquito más así, hacemos menos páginas, no nos gusta escribir, está claro. Pero en sectores biotecnología hay planes de negocio tremendos, de cientos y cientos de folios. Y depende del tipo de empresa y muchas cosas. Los planes de negocio extensos no se los de nadie, pero ayudan porque el tamaño importa, ¿no? La gente también mide el Pero en peso. general en las empresas o a nivel académico. Porque yo lo que he oído es que es imprescindible el plan de negocio, Sí, para saber pero dónde que estás. cuando son a partir de las 50 páginas, cuando pasan de las 100 ya empieza a oler a Sí, académico y que sí, probablemente se quede en totalmente. papel. Esto es como lo de los currículums, es decir, sí, a partir de ciertas páginas no se lo lee nadie.